Hola, buenas tardes a todos. Aquí en España son las 5 de la tarde y seguimos con la trilogía del corazón. En la primera parte estuvimos hablando de la escuela como un marco inclusivo y el aula como un marco de aprendizaje. Espero que hayáis tomado conciencia de cuáles son vuestras prácticas educativas, qué nivel de inclusividad tenéis en el aula, qué nivel de inclusividad hay en la escuela y si no, hacer un replanteamiento. Esta trilogía lo que pretende es una observación y una reflexión profunda de cómo llevamos a cabo nuestras prácticas educativas. Pensar que para generar cambios tenemos que replantearnos qué estamos haciendo y a partir de ahí seguir construyendo. Así que espero que la primera conferencia, que fue intensa, ya que hacer todo el despliegue del diseño universal del aprendizaje es muchísima información, por eso hay una tercera conferencia donde desglosaremos más poco a poco todas esas pautas, ¿vale? Ahora toca hablar de emociones, ¿eh? Las emociones son ese motorcito que nos mueve y que tanto nos posiciona a actuar de una determinada manera. Así que vamos allá con esta segunda conferencia llamada Educando Emociones, ya que es muy importante que forme parte de vuestros currículums, que forme parte de vuestras prácticas educativas, ya que la emoción, vuelvo a repetir, es el motor de muchas otras actuaciones. Así que vamos a por ello. Vamos a ver qué herramientas emocionales nos garantizan una práctica educativa de calidad centrada en el bienestar y el éxito del alumno. Y por ello tendremos el bienestar y el éxito del profesor, el bienestar y el éxito de la escuela, el bienestar y el éxito de la comunidad educativa, porque esto es un proceso en expansión. A mí me encanta ver las fases o las partes de un sistema, ¿no? El aula, el alumno es el micro, después tenemos el meso y después tenemos el macrosistema. Y lo que hacemos con estas prácticas educativas de esta excelencia de acompañamiento al alumno es generar cambios a nivel social, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de la trascendencia que tienen nuestras actuaciones. Entonces, vamos a por ello. Para mí, las emociones son llaves, llaves que abren puertas. Según la puerta que abras, te encontrarás un paisaje o el otro. Y la emoción hace eso, en función de qué emoción se activa dentro de mí, veo una parte de la realidad o me enfoco en una parte o me posiciono de una determinada manera, mi actitud es de una determinada manera. Por lo tanto, la emoción lo que hace es nutrirnos y nos predispone para actuar de una determinada manera. Hay muchas emociones. Lo importante cuando acompañamos a los alumnos es ponerle nombre a la emoción. Y contra más educamos el matiz de las experiencias que nosotros estamos viviendo a nivel emocional, más información tengo de lo que me pasa y de mis procesos internos, ¿vale? Y cómo fluctúo de unos a otros. Por lo tanto, es muy importante todo el proceso de educar las emociones para conocerlas y de cómo yo luego regular mi emoción. Hay varios procesos en la educación de las emociones. Uno es el reconocimiento, ponerle nombre, y otro es cómo las regulo. Y luego otro apartado que tocaremos aquí es qué emociones favorecen el aprendizaje. ¿Vale? Por lo que vemos es un paradigma muy amplio para trabajar. En la escuela encontramos diferentes perfiles de alumnos, ¿vale? Cada uno de ellos se mueve a través de unas emociones. Es importante que sepamos qué emociones mueven a nuestros alumnos, qué les motiva. Aquí tenemos a Bart. Bart le encanta la aventura, su necesidad emocional primaria es la diversión, es el descubrimiento, la diferencia, la diversidad de actividades y a través de ese riesgo y esa adrenalina. Lisa, en cambio, necesita todo aquello que emocionalmente le hace sentirse que trasciende, que tiene una implicación, que la lleva a un autoconocimiento y a un desarrollo profundo. Y luego tenemos el otro,
chico, no recuerdo el nombre, ¿vale? Donde él necesita otro tipo de acompañamiento para sentir que forma parte del grupo, que forma parte de la clase, que me siento reconocido y competente. Entonces, estos tres alumnos lo que hacen es plantearnos un reto a nosotras, a nosotros como profesores, como profesoras, de cómo los vamos a acompañar. Y es muy diferente lo que necesita cada uno de ellos. Y por ello debemos tener en cuenta cuáles son sus necesidades para poder llegar a ellos. La escuela es ese marco donde todo ocurre, donde miles y miles de emociones pasan al día. Cada persona tenemos muchísimas emociones dentro durante el día, ¿no? Y toda esa vida emocional que hay dentro a veces sale hacia afuera, pero a veces se queda dentro, ¿vale? En el aula, si tienes 25 niños, tienes 25 realidades diferentes, 25 diferentes estados emocionales que llegan de casa. ¿Cómo los podemos acompañar para que ellos se sientan acogidos a nivel emocional? Es todo un reto, ¿vale? Voy a ir a la anterior, ¿vale? Disculpad que se me ha ido la diapositiva. Nos vamos a la anterior. De aquí, desde este paradigma, desde estas realidades, con una profesora que es la líder, la que manda a nivel de directrices, vamos a ver cómo acompañamos, ¿vale? No sé si habéis visto esta película, pero a mí me encantó porque es como que juega muchísimo con los estados emocionales de los niños y con sus fortalezas para a partir de ahí crear algo muy guay. Si a mí me emociona la escuela, si a mí me emociona lo que tú como profesor me estás ofreciendo, el aprendizaje se va a dar porque me vinculo a la actividad, me siento atraído, siento curiosidad y despierta en mí unas ganas de hacer. Por lo tanto, vamos a ver qué necesita cada alumno, ¿vale? En esta película él, a través de su manera de hacer y de algo que a él le apasiona, que es la música, consigue enganchar a todos los alumnos para crear un concierto magnífico y crear un equipo, crear un grupo. Otra de mis favoritas es Mary Poppins, ¿no? Que ella lo que hace es, a través del juego, enseña a los niños qué pautas conductuales son las correctas, ¿vale? Para mí la escuela sería la fusión de estas tres imágenes, ¿no? De este profesor que motiva y que sabe cómo enganchar a los alumnos, la Mary Poppins, cómo utiliza el juego y el vínculo amoroso con los niños, y el camaleón que se adapta. Y a partir de aquí vamos a crear un cóctel emocional que lo que va a hacer es posicionar al alumno con esas ganas, ¿no? Ese entusiasmo que tienen los alumnos cuando ¡paf! Me atrae lo que me estás proponiendo, y a partir de ahí somos capaces de generar muchísimas cosas. De lo que se trata es de sentirnos como pez en el agua. Me encantan las metáforas, supongo que ya os quedó claro en la otra conferencia, ¿no? Pero este Nemo, ¿no? Que está acompañado de sus compañeros en esa escuela donde aprende muchísimo, ¿vale? Si tú creas un microclima en el aula de acogimiento, de comprensión, de acompañamiento, de que ellos se sientan emocionalmente acompañados, que se sientan seguros, vinculados, el aprendizaje viene después. Pero lo primero, lo más importante, es crear vínculo con los alumnos. Tenéis que dedicar espacios de tiempo en el aula para crear vínculo. Yo ahora estoy con niños de P3 y básicamente las 3 primeras semanas lo que hice fue observación y crear vínculo. Observar, mostrar actividades, coche, burbujas, la tablet. Yo trabajo con niños del espectro autista y necesito saber qué les chifla, qué les apasiona, qué se les mueve a ellos para poder vincularme a ellos. Si no creo ese vínculo, no habrá un feedback por ambas partes y será muy difícil
poder empezar a acompañarlos en su aprendizaje. Fijaros que siempre utilizo la propuesta acompañar, porque es una invitación. Yo te propongo algo que sé que para ti es guau, y como es guau no me vas a decir que no. Si no te ofrezco algo guau, la puerta se va a cerrar, y si se cierra es imposible entrar. Por tanto, se tienen que sentir como pez en el agua. Esa metáfora me encanta, que se sientan a gustos, donde ellos se pueden mover con el flow, ¿no? El flow está muy utilizado en los movimientos de coaching y de acompañamiento emocional, porque es como que el movimiento se da y el cambio se da y el aprendizaje se da, porque estoy en un estado emocional óptimo para hacer la propuesta que tú me estás ofreciendo. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo se generan? ¿Cómo las podemos controlar, regular y cambiar? Tómate unos segundos para darte cuenta aquí y ahora en qué estado emocional estás. ¿Cuál es la emoción que prima en ti aquí y ahora? Tómate unos segundos. Es importante que hagáis estos ejercicios que os comparto, porque solo desde el parar y observarme y reflexionar podré generar cambios. Identifica aquí y ahora cuál es la emoción que se mueve en ti. A mí, aquí y ahora, se me mueve la alegría y también un poco de miedo. De miedo, de ese estrés que es saludable, que me hace mantenerme en alerta para que esté súper coherente con lo que os estoy explicando, ¿vale? ¿Y cómo se genera una imagen? Hay una emoción. ¿De dónde nace? Mirad, la emoción no sale porque sí, nace desde dos puntos. El primero es mi enfoque. ¿En qué está mi atención? ¿Dónde estoy mirando? ¿Dónde está mi mente en ese momento? ¿Cuál es mi foco de atención? La emoción nace de ese foco de atención más de ese significado que yo le doy. Pongo un ejemplo. Mi atención ahora se va a este rotulador lila. A mí me encanta el lila, porque mi muñeco favorito es de color lila y me encanta dibujar, ¿vale? Si tú a mí me ofreces esto, mi emoción es de curiosidad y de alegría, porque ahora mismo lo que tengo son ganas. Ante esto le doy el significado de que puedo crear y puedo dibujar y me lo puedo pasar bien. Por tanto, nace la emoción de la alegría o de la satisfacción, ¿vale? Y en ese momento, como mi atención se va a este rotulador y le doy el significado que voy a dibujar y esto me gusta, mi emoción es de placer, ¿vale? Pero si yo ahora, por ejemplo, en vez de esto, veo esto, ¿no? Que es una rotuladora para hacer agujeros, ¿vale? Y la última vez que lo hice, yo quería hacer un agujero, tiene forma de corazón. Quería hacer un corazón en la punta de una cartulina y no había manera, no me salía, no encontraba la medida. Aquí me quedó un anclaje negativo. Yo cuando veo esto, tarea difícil, mi emoción es de rechazo, ¿vale? Porque le doy un significado, ¿vale? A que esto no es guay y esto es guay. Por tanto, la emoción ante esto es muy diferente a la emoción que yo tengo ante esto, ¿vale? Ambos son material escolar, ambos te sirven para crear cosas, pero mi experiencia ha hecho que yo cree este significado. Y el significado que le damos viene dado de aquello que nos han explicado, aquello que hemos vivido, aquello que hemos visto en la tele, aquello que nos ha impactado, ¿vale? Por lo tanto, la emoción nace de aquí. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los alumnos a generar nuevas emociones? Reenfocando su atención o dando un significado nuevo a ese elemento donde estamos focalizando la atención, ¿vale? La técnica del cambio de foco es utilizada por todos, los profesores sobre todo, que quizás no le hemos puesto
un nombre, pero es reenfoque, ¿vale? Y lo que hacemos es eso, cuando un niño entra en un paradigma o en una conducta que no está favoreciendo su aprendizaje, de manera a veces inconsciente, les hacemos mirar para otro lado, ¿no? Pues ya lo tenéis. Si vosotros queréis cambiar la atención, cambiarles el enfoque, ofrecer algo que les guste mucho y veréis qué rápido salen de esa situación de estrés o de drama que se puede haber generado, ¿vale? Por lo tanto, ahora ya tenemos la síntesis y el enmarque de dónde sale la emoción, ¿vale? La emoción nos lleva a una acción, ¿vale? Es lo que os decía antes. Entonces, en función de mi emoción, de ese enfoque y de ese significado, puedo generar acciones que me llevan a crear adicciones, a sentirme frustrado, a no creer en mí, a bloquearme, ¿vale? Y mis conductas irán en función de esa emoción. Por lo tanto, la emoción, fijaros cómo de potente es porque es la que genera el movimiento a la acción. Tener emociones saludables, positivas. No me gusta hablar de positiva y negativa porque todas las emociones son importantes, son necesarias, pero sí que deberíamos diferenciar entre agradables y desagradables, ¿vale? Entonces la emoción agradable me transporta a conductas que son ecológicas para mí, saludables para mí. Las emociones desagradables muchas veces me llevan a patrones de conducta que no son beneficiosos para mí, que son tóxicos, que generan bloqueos, adicciones y tal, ¿vale? Fijaros, hoy el ratón va a toda velocidad, ¿vale? Que una de las consecuencias de estos estados emocionales que tenemos en las aulas, que no es más que un reflejo de un estado emocional de un alumno y de la mochila emocional que lleva el alumno, que la trae de casa, ¿vale? Pero profesores al límite. Esto forma parte del suplemento del semanal. Cuando lo vi, pensé, ¿qué está pasando? ¿No? Como dice aquí, ¿qué está pasando? Está pasando que hay un nivel emocional que no acompaña las prácticas educativas, porque estamos en una dinámica donde toca parar y reflexionar, ¿vale? La sociedad va muy rápido, la escuela va muy rápido, los niños van muy rápidos, las reacciones son muy rápidas, las emociones van que vuelan y desgraciadamente llega un momento que las cosas petan, ¿vale? Y cuando algo peta es porque no he sido capaz de regular mi conducta. Por lo tanto, es muy importante enseñar a los niños, a los alumnos, este proceso de regulación, porque si no, tenemos las consecuencias de lo que hemos visto antes, ¿vale? Esto es una parte de cosas que pueden pasar y tenemos esta parte también, y todo ello es importante, ¿vale? Cuando alguien hace algo, quiere conseguir una recompensa emocional, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, llamo por teléfono a mi hija, es porque quiero escuchar su voz, porque eso a mí me hace sentir bien y me lleva a un espacio de control, ya que entiendo que ella está bien y a la vez estoy recibiendo su amor, ¿vale? Por lo tanto, mi objetivo de la llamada es sentir la seguridad de que ella está bien, sentirme segura, busco el estado emocional de la seguridad, del control y a la vez busco amor, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ver qué necesidades emocionales necesitan nuestros alumnos cubrir para, de una manera preventiva, proporcionar actividades que ayuden a prevenir y a nutrir todas estas necesidades emocionales. Veréis, ahora lo veréis más claro. Estas son las necesidades emocionales básicas que tiene todo ser humano, ¿vale? Veis que hay unas de color rosa, rosa más fuerte, rosa más flojo, y dos de color azul. Cuando, no sé si conocéis Maslow, la pirámide de Maslow hizo la pirámide de las necesidades del ser humano, ¿vale? Y solo cuando tenemos cubierta una fase, una etapa, podemos subir
a la siguiente. Y aquí es lo mismo, ¿vale? Del amor al drama son necesidades emocionales primarias, básicas, y cuando las tenemos cubiertas podemos hacer un salto cualitativo en nuestras vidas e irnos al desarrollo y a la trascendencia, ¿vale? Pero aquí tenemos las necesidades que todo ser humano, que vuestros alumnos en las aulas necesitan tener cubierta: el amor, la pertenencia, el reconocimiento, el control, la diversión, el drama, el desarrollo y la trascendencia. Vamos a verlas una a una. El amor es el primer alimento del ser humano, ¿vale? Si tú a un niño le das, a un bebé le das leche, pero no le das caricias, no lo acoges, no lo meces, no le hablas, no le das amor, este niño va a tener dificultades, ya que a través del amor desarrollamos una serie de capacidades, estamos estimulando diferentes áreas de nuestro cerebro y estamos haciendo que maduren. Por otro lado, el amor es esa energía, esa emoción, ese sentimiento que nos vincula a otros seres humanos, ¿vale? Tenemos que buscar espacios en el aula donde compartimos ese amor, ese respeto. Amor es para mí la confianza, el respeto, el verte y reconocerte y saber que tú vales, que creo en ti, que estoy aquí para acompañarte, que puedes contar conmigo. Y todo eso el profesor se lo tiene que transmitir desde ese amor que siente hacia el alumno. La otra es pertenencia. Es muy importante para los alumnos saber que forman parte del grupo, que ellos pertenecen al grupo. ¿Cómo le das protagonismo a cada uno de los alumnos? Pero ojo, cada uno de los alumnos necesitará un protagonismo diferente. Por lo tanto, ¿cómo haces para que todos se sientan que forman parte? Entonces hay que buscar tareas, ver en qué es bueno cada uno y a partir de ahí hacerlo protagonista. Y hacerlo protagonista o coprotagonista, ¿vale? Pero hay niños que necesitan mucho estar en primera fila y otros en segunda, pero aún así, estando en segunda, tienes tu espacio y te lo hago saber, ¿vale? Muy importante. El reconocimiento. Fijaros que sobre todo los niños generan su propia identidad a través de los feedbacks y los inputs que reciben del exterior. Por lo tanto, ¿cómo les hacemos llegar que nosotros valoramos y los validamos, ¿vale? Aquí el coaching lo que hace es utilizar el feedback, ¿no? De positivo de esto lo has hecho genial, está genial, he visto tu ficha, me he quedado sorprendido de lo que has pintado, cómo lo has hecho, escuché tu audición y me sentí muy a gusto con cómo lo hacías, tu manera, ¿no? ¿Cómo reconocemos esas aportaciones que hacen los alumnos? Ese esfuerzo que están haciendo por seguir aprendiendo, ¿no? Cada día es muy importante reconocer sus conductas correctas, sus esfuerzos, sus aprendizajes, sus tareas, porque eso me empodera, porque tú me estás dando feedback positivo y eso a mí me nutre, entonces tengo ganas de que me des más, entonces me motivo y porque me motivo yo al recibir tu feedback y entonces a partir de ahí vuelvo a generar otra conducta donde tú me vuelves a retroalimentar, es muy importante. El control es otra necesidad primaria que nos lleva a la seguridad, ¿vale? Yo que trabajo, ¿no? con los niños autistas, muchos conflictos que tenemos es porque ellos no tienen este control y no entienden qué está pasando, ¿vale? Por lo tanto es muy importante cuando nos presentamos ante una clase, ¿cómo les hacemos saber qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar ahora en este momento? ¿Qué pasó? Pues habéis hecho música y ahora toca mates. Y hoy en la clase de mates, primero vamos a corregir un ejercicio. Después os voy a explicar
cómo resolver dos problemas. Después vamos a pasar a hacer un juego de multiplicaciones y luego vamos a acabar la clase, me lo invento, haciendo un problema entre todos en la pizarra. ¿Vale? Me has anticipado y eso me da seguridad. ¿Vale? Y si encima cuando llegas a la clase me conectas, me haces un refresh de los conocimientos previos que hicimos en la anterior, mi sensación de control, de que yo sé dónde estoy y hacia dónde voy, es muchísimo más grande, ¿vale? Miraros lo importante cómo es esto, ¿vale? Con los más pequeñitos, marcarles el horario, ¿no? Que tengan esta seguridad. Imaginaros vosotros que os ponen en un sitio y no os dicen qué va a pasar. Crea inseguridad, ¿vale? El control nos lleva a este estado emocional de seguridad. La diversión nutre una parte de nosotros muy importante. Cada uno tiene su manera de divertirse, pero lo que hace la diversión es dinamizar, ponerme en movimiento, disfrutar. El disfrute, pensar que todo aquello que nos hace sentir bien nos nutre, y lo que nos hace sentir mal nos resta. Contra más sumemos esas arcas de bienestar, el alumno en un estado emocional más potente y más competente está, ¿vale? El drama. El drama sirve para liberar, para soltar, ¿vale? A veces los niños, los alumnos, no están preparados para soltar ese estado emocional que están teniendo en un determinado momento, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que igual pasa algo muy pequeño y ¡ay! Empiezan a llorar y es una explosión. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad de drama, de soltar emociones que tengo dentro, ¿vale? Por eso hay que acompañarles en los dramas. Luego hay gente que vive a través del drama, ¿no? Que toda su vida es un drama, porque a través del drama consigue conectar con los otros y sentir que forma parte. Pensar que cada una de estas necesidades emocionales primarias son vehículos que nos hacen conseguir recompensas emocionales, estados emocionales. Entonces, si yo, por ejemplo, desde pequeñito, a la que lloro mucho, eh, esta conducta me está sirviendo para conseguir que mamá esté conmigo, voy a utilizar el drama para conseguirlo, ¿no? Porque de esa manera yo recibo la atención de mamá. Pues mamá tiene que coger y buscar otros vehículos, como puede ser la diversión, puede ser el amor, el pertenecer, para darle esa atención y dejar el drama, ¿vale? Pero el drama también es importante. Luego a veces pasan adultos que no saben expresar sentimientos que son muy profundos, y entonces yo pues les sugiero que vean pelis que les hagan, que conecten con algo que les duela mucho para poder conectar con ese drama y sacar historias personales que tenemos dentro, ¿vale? Pero el drama es una necesidad también emocional. A ver, que se me fue otra vez. Anterior. Entonces, cuando ya tenemos estas necesidades cubiertas, nos vamos al desarrollo, porque yo ya no tengo hambre de todo esto y ahora es como que puedo crecer desde otro punto, ¿vale? Y me voy empoderando. Es como, ¿no? Cuando tienes pipí, tienes mucho pipí, o haces pipí, o no puedes hacer otra cosa, estás pendiente de aquello, ¿vale? Pues esto es lo mismo, tenemos las primarias cubiertas, el desarrollo es yo ahora estoy en capacidad de aprender. Imaginaos si es importante tener identificadas las necesidades emocionales de todos los alumnos, porque si no, no estarán en proceso de aprendizaje o de desarrollo, ¿vale? Y el otro es la trascendencia. La trascendencia lo que hace es cubrir esa necesidad que tenemos todos de hacer aportación. Yo que trabajo en una escuela de educación especial veo, ¿no?, a los niños, a los alumnos que son más autónomos, cómo les encanta ayudar a los más pequeños, a los que van en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque están trascendiendo, están yendo más allá de sí mismos y a partir de ahí estoy dejando un legado, ¿vale? Y los niños esto lo llevan de serie, les sale, ¿vale? A partir de aquí,
Fijaros que tenemos dos plataformas emocionales de movernos, ¿vale? Una es ser una plataforma emocional de supervivencia, ¿vale? Que serían las primeras, las que teníamos de color lila y rosa, y luego las de color azul. Si yo estoy en un estado emocional de supervivencia, estoy en un estado de estrés y lo único que voy a hacer es estar súper pendiente de cómo sobrevivir a este entorno. Y ahí difícilmente habrá un aprendizaje integrador, habrá un aprendizaje por supervivencia, ¿vale? Pero que lo viviré de una manera traumática, ¿vale? Y no me quedará anclado. Pero en cambio, si estoy en una plataforma emocional de apertura, aquí el aprendizaje entra y empieza a formar parte de nosotros. Por lo tanto, necesitamos posicionar a los alumnos en una plataforma emocional de apertura. ¿Y cómo lo haremos? Pues cubriendo lo que os he dicho antes, las necesidades emocionales primarias. Algo importante también a tener en cuenta es que las emociones desagradables, una emoción desagradable pesa igual que 3 emociones agradables. Esto tiene un sentido para la supervivencia del ser humano brutal. ¿Por qué? Porque si yo vivo algo que es traumático para mí, que me pone en peligro de supervivencia, de la única manera que yo voy a evitar eso es sabiendo que eso no me gusta nada, ¿vale? Y tiene que ser más fuerte que lo que me gusta, porque si no puedo volver a caer en esa situación. Por lo tanto, para salir ileso de una situación desagradable, el, el mecanismo de supervivencia de la biología, que la biología o la neurobiología o la neuroemoción biología, ¿no? Es nuestro cerebro, nuestra emoción y nuestro cuerpo se vinculan para hacernos saber lo que nos es agradable y lo que no. Por eso el peso de la emoción negativa es más fuerte, para podernos sacar de ahí, o sea, para poder anticiparte que no quieres volver a pasar por esa situación, ¿vale? Entonces nos encontramos con el secuestro de la amígdala, ¿vale? La amígdala está dentro del cerebro límbico, las amígdalas, y lo que hacen es segregar una serie de neurotransmisores y una serie de hormonas que lo que hacen es darle fuerza a esa emoción ante algo que para mí es un estrés, y de esa manera yo voy a poder sobrevivir. Pensar que el cerebro lo que hace es, tenemos 3 cerebros, ¿vale? El reptiliano, el límbico y el neocórtex. El reptiliano es el que tenemos desde el principio de los orígenes del ser humano, ¿vale? Y este nos ha ayudado a estar vivos aquí y ahora, ¿vale? Es el que se encarga de la supervivencia, de las necesidades fisiológicas básicas. Después está el emocional o el límbico, que lo que hace es generar los estados emocionales, que también se encarga de nuestra supervivencia. Y luego está el neocórtex, que es aquel que nos ayuda a razonar. Cuando nosotros tenemos el foco de atención en algo que nos genera un estrés, ¿vale? Nuestra emoción se alimenta y se retroalimenta de ese pensamiento, de ese foco de atención. Por eso muchas veces, no sé si os ha pasado que estás en casa o estás en algún sitio que estás agobiado, que tienes un problema y no paras de darle vueltas y dices, me voy a pasear a que se me pase. ¿Qué estás haciendo? Estás sacando tu foco de atención de ese conflicto, y a la vez te estás reenfocando en otra cosa, y entonces le estás mandando una nueva información a tu cerebro que hace que la amígdala pare de segregar esas hormonas que te generan un estrés en tu cuerpo y te puedas regular, ¿vale? Pero fijaros que otra vez vuelve el cambio de enfoque, que es lo más importante. Algo que también es muy importante como líderes de un grupo, ¿vale? Como profesores somos los líderes, ellos lo tienen claro, lo tienen más claro que nosotros a veces, es que las emociones se contagian, ¿vale? O sea, el ser humano tiene circuitos cerrados, como puede ser el circuito, el sistema digestivo, ¿vale? Yo me
me como algo y mi sistema digestivo él mismo se regula, ¿no? Y empieza a hacer la digestión y va digeriendo los diferentes nutrientes. Pero el estado emocional es un circuito abierto y lo que hace es que las emociones se contagian. No sé, si a veces quedas con alguien que está muy deprimido y te vas y dices, ostras, es que me ha dejado fatal, ¿no? Me ha dejado con un mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque empatizamos a nivel emocional, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que la emoción más fuerte es la que gana, ¿vale? Si yo estoy medio deprimido, pero quedo con un amigo que está súper alegre, y su intensidad emocional es muy bestia, yo me voy a acabar contagiando de ese estado emocional. Por eso a veces con los más pequeñitos, ¿no? Que empieza a llorar uno y lloran todos por imitación y por este circuito abierto de sistema emocional, ¿vale? Por lo tanto, el estado emocional del líder vale más que el del que no es líder. Por eso es tan importante que los profes, cuando entremos a las aulas, estemos en un estado emocional óptimo, de apertura hacia lo que va a pasar a la clase, con curiosidad, con respeto, con amor, con seguridad, porque entonces ese estado emocional lo vamos transmitiendo a los demás. Y si a partir de esta conferencia tomáis conciencia cuando entráis a la clase, cuando vais a pasar el umbral de la clase, decir, ¿en qué estado emocional estoy? Pues igual estoy un poco enfadado porque ahora me ha pasado algo en el pasillo que no me gusta, pues lo dejo aquí, respiro, me recoloco a nivel emocional y dirijo la clase desde aquí, porque si no vais a empezar a ver vuestro estado emocional en vuestros alumnos, ¿vale? Esto es muy importante. Y luego también fijaros que hay niños que son muy líderes, ¿vale? Y si tienes al líder cabreado, seguramente se empezarán a, a manifestar más cabreos en la clase, más enfados, ¿vale? Entonces, ¿cómo recolocamos al grupo? Reenfocando, 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 ¿vale? Algo súper importante también ante una reacción emocional muy intensa es, ¿eres espejo o eres ejemplo? Esto es básico, básico. Y un poco ligado a la diapositiva anterior, si el circuito emocional es abierto y un alumno tiene un ataque de rabia o de ira porque se ha peleado en el patio, porque estaban jugando a pelota y le han quitado la pelota y le han metido un gol, lo que sea, ¿no? Y ese niño está muy enfadado y entra a la clase enfadado y fuera de órbita y tal, ¿no? Y tú empiezas a hablar con él y esto no funciona y no funciona y él sigue y llega un momento que tú también te pones nervioso porque tal y llega un momento que haces una actuación que igual no es del todo correcta, ¿no? O que ya no sabes cómo a reaccionar y acabas poniéndote muy nervioso. Ahí estás vendido porque primero que ya no vas a poder actuar, sino que vas a reaccionar porque estás en un estado emocional de supervivencia y vas a alimentar su estado emocional. Estás siendo su espejo, ¿vale? Es decir, tú estás muy cabreado y llega un momento que a mí también me cabreas, ¿vale? Eso eh, es cuando alguien busca confrontación contigo, ¿no? Que llega un momento que igual tú no te quieres cabrear, pero te cabreas. No, lo importante es ser ejemplo. Y ser ejemplo es, me da igual el estado emocional en el que tú estés, pero yo me mantengo en mi estado emocional, porque de esa manera te ayudo a ti a bajar tu estado emocional. Algo que ayuda mucho a regular la emoción es beber agua, ¿vale? Yo cuando tenemos código 2 en el cole, por decirlo de alguna manera, que es eh, alguien que ha tenido una explosión emocional donde ha empezado a pegar golpes contra la pared porque me cago en no sé qué, porque no sé cuánto, y empiezan a dar golpes y tal. Mi intervención cuando llego allí, porque hacía tratamiento individual a un niño, ¿no? Y cuando explotaba me venían a buscar, eh, bebe agua. ¿Quieres beber? O sea, ante esa explosión mi pregunta siempre era la misma. ¿Quieres agua? Sí. Y él seguía. Yo le daba el agua. Porque el agua ayuda a regular las emociones. Es un mecanismo
de traspaso de la información, el agua ayuda a hacer que nuestros neurotransmisores funcionen mejor. Entonces, en ese momento estamos dando nueva información al cuerpo, ¿vale? Entonces, ayudamos al cuerpo a salir de ese paradigma y reenfocamos, ¿vale? Otra cosa que va muy bien es patrón cruzado. Patrón cruzado es que hagan la titella o que se abracen, ¿no? Y el preguntarles qué necesitas, cómo te puedo ayudar, ¿vale? Pero siempre desde esa calma, ¿vale? Ahora veremos más estrategias, pero siempre desde la calma es desde donde nos movemos, ¿vale? Por lo tanto, toma conciencia, eres espejo o eres ejemplo. Y esto os vale para vuestro día a día. Es decir, con mi pareja, ¿qué soy? ¿Espejo o soy ejemplo? Espejo es que ambos nos podemos mirar porque estamos igual de cabreados, o no, soy un ejemplo y me mantengo en mi estado emocional y te puedo escuchar y puedo comprender qué necesidad emocional primaria no está cubierta, porque igual lo que me estás pidiendo es que te reconozca. Entonces yo entiendo que para que esto no pase tengo que prevenir, que te tengo que reconocer, ¿vale? Fijaros que cuando hay una explosión es porque yo quiero conseguir algo, ¿vale? Yo no creo en las llamadas de atención. Creo que detrás de la llamada de atención hay una necesidad emocional primaria no resuelta. Entonces, cuando yo llego ahí a la raíz del problema, es cuando te puedo ayudar, ¿vale? Seguimos. ¿Seguimos? Luego tenemos un estado emocional que yo le llamo frozen, porque aunque aquí estamos enfocados al alumno, hay alumnos que están frozen, hay compañeros de trabajo que están frozen, a veces yo me frozen, ¿no? Y es un estado de congelación, de he congelado mis emociones en esta área de mi vida porque ya he vivido muchos traumas o porque mi situación en este área es insostenible y yo no puedo hacer nada más. Y como no tengo más herramientas de cómo gestionarlo y me duele tanto, me he congelado o me he anestesiado y de ese modo no me duele. Es como una resignación a que las cosas son así y no van a cambiar, y para sobrevivir, fijaros que todo el cuerpo y la mente no hace nada de manera gratuita. Siempre lo hace con un propósito, ¿vale? Y el primer propósito es la supervivencia. Entonces, podéis ver niños, ¿no? que dicen, no, es que a mí me da igual todo, me da igual todo. ¿Por qué me da igual todo? Porque llega un momento que estoy tan frustrado que soy incapaz de conseguir nada y ya todo me da igual. Entonces ahí hay que hacer un reenfoque total y absoluto de cómo acompañamos a esos alumnos, porque llevan una historia de no soy capaz, no valgo, no soy bueno, todo lo hago mal, nadie me quiere, no pertenezco a ningún grupo, nunca me han dado un feedback positivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a valorar que haga 3 rayas? ¡Wow! Muy bien, has hecho esto. Pensar que el reconocimiento, el mostrarles, el cubrirles esas necesidades, los hará que salgan de este paradigma de congelación. Las funciones, ¿vale? De la emoción, ¿no? Un poco de teoría aquí escrita, ¿vale? Porque yo soy como muy visual, ¿no? Pero lo que hace es que nos da información para nosotros mismos. ¿Es agradable esto que estoy viviendo para mí o no? ¿Vale? Entonces, esto también me ayuda a vigilar mis relaciones. ¿Me siento bien con esta persona o no? ¿Me hace sentir bien o no? ¿Las cosas van bien o no van bien? Es nuestro radar, es nuestra brújula de aquello que nos proporciona bienestar y de aquello que no nos proporciona bienestar. Perdonad, ¿eh? Entonces, a ver si lo puedo hacer desde aquí. Hoy está saltando todo, ¿eh? Fijaros, tantos alumnos, tantas realidades. Esto lo he comentado antes. Y es así. Cada alumno tiene un color especial y pinta una parte del paisaje, ¿vale? Y el aula es este paisaje, este espacio donde todos pintan, colorean a su ritmo, con su color, con sus tonalidades, y desde ahí los acompañamos.
¿Qué queremos conseguir a través de los procesos educativos? La maduración emocional, la regulación emocional, la inteligencia emocional, para mí es el primer objetivo. ¿Por qué? Porque una persona, un adulto que es capaz de regular sus emociones, siempre va a tener éxito en su vida. ¿Por qué? Porque no verá problemas, sino que verá retos, y hay un cambio de paradigma brutal a cuando yo veo un problema, a cuando yo veo un reto. Si yo veo un reto es algo que me motiva, es un área de mi vida en la que necesito crecer y pongo toda mi energía. Pero si es un problema, problema me tira para atrás. ¿Vale? Entonces queremos conseguir alumnos que sean competentes a nivel emocional y competentes en muchísimas otras habilidades y que adquieran una serie de conocimientos y unas competencias, ¿vale? Pero si tienen una buena inteligencia emocional, el resto se dará por añadiduría, ¿qué diría yo? Vamos allá. Proceso educativo, identificación y regulación, ¿vale? Aquí tenemos lo que os comentaba algo antes. Hay dos temas importantes a tratar. El primero es ¿qué entendemos por inteligencia emocional? ¿Vale? Goleman dice, la capacidad para reconocer nuestros sentimientos y los de los otros, así como la capacidad para gestionarlos. ¿Vale? Inteligencia emocional no habla solo de mí, sino que habla de mí y de mi entorno, porque si no, no sé qué le está pasando al otro, cuál es su respuesta emocional y me estoy perdiendo una parte de la información. ¿Vale? Entonces, reconozco en mí estos estados emocionales y a la vez los reconozco en el otro. Pero no solo lo reconozco, sino que también aprendo a gestionarlo. ¿Vale? Ese es el concepto de inteligencia emocional. ¿Qué fases tiene la inteligencia emocional? La primera es percibir la emoción. Si tú no eres capaz de tomar conciencia de qué te está pasando a nivel emocional, difícilmente lo podrás regular. ¿Vale? Serás una reacción en cascada. O sea, cuando una emoción nace, si no soy consciente de que nace, es que ya estoy vendida, porque ya me voy a la reacción, ¿vale? Entonces, percibo una emoción. ¿Y cómo la percibo? Pues porque noto que se me encoge el estómago, se me acelera el corazón, me sudan las manos, me empieza a doler la cabeza, me duele el cuello, me siento tenso. Por lo tanto, es muy importante enseñar a los niños a hacer autoobservación. En el momento que yo percibo mi emoción, comprendo qué me está pasando. Vale, estoy teniendo una reacción emocional. Tengo miedo, tengo alegría, tengo sorpresa, estoy curiosa, ¿vale? A partir de ahí empiezo a manejar mis emociones. ¿Por qué? Porque yo sé que si respiro correctamente, mi emoción baja, porque sé que si bebo agua, mi emoción baja, porque sé que si tengo una explosión y salgo de la clase me regulo, ¿vale? Ahí se tiene que hacer un acompañamiento de cómo las manejamos. Y luego la emoción genera mucha energía. Entonces, ¿cómo esa energía la utilizo? Yo siempre recuerdo una situación que tuve en el trabajo donde yo sentí mucha rabia y fue la primera vez que de manera consciente utilicé la energía de la rabia para crear un proyecto. Y dije, no, esto no se queda aquí. Fui bajando y creé algo muy guay, ¿vale? Porque no decidí atacar, sino que decidí utilizar esa energía, ¿vale? Entonces, yo tengo un lema que es emoción versus energía, ¿vale? O energía versus emoción. Voy a reutilizar la energía de la emoción para crear una solución, para crear un nuevo proyecto, para salir a correr y cuidarme y liberar todo eso que llevo dentro, ¿vale? A partir de ahí, ¿vale? De esto, que esto se tiene que trabajar en el aula, ¿vale? Tenemos la segunda parte que os decía de las emociones. ¿Qué emociones favorecen el aprendizaje? ¿Vale? La seguridad, porque me hacen bajar mi nivel de estrés. La sorpresa, porque ¡wow! ¿Vale? De hecho, en el aula yo utilizo la emoción de la sorpresa para trabajar la atención con los niños que tengo en la clase. Tengo 4 alumnos de 3 años del trastorno del espectro autista y hay una actividad en la cual dentro de una caja hay cosas sorprendentes, súper atractivas para ellos.
Yo canto una canción, abro la caja y ¡oh! Saco algo súper, súper guay que les encanta y entonces lo que hago es que ellos están pendientes de esa actividad, no se mueven de la silla. Fijaros qué importante que estoy enseñándoles hábitos para poder después trabajar sentado en la mesa, pero estoy utilizando la sorpresa, ¿vale? Para trabajar la atención. Otra emoción que debe estar en las aulas es la alegría, pasárnoslo bien con lo que hacemos, porque desde ahí voy a tener más ganas, más ganas. Y la curiosidad, pues, va de la mano de la sorpresa, porque lo que hace es crearme esas ganas de investigar, de hacer, de comprometerme con lo que tú realmente me estás proponiendo. Entonces, fijaros cómo de importante son las emociones en el aula, ¿vale? Son llaves que te van a abrir la puerta de esas mentes para poder compartir aprendizaje. Fijaros que el aprendizaje con emoción se ancla, queda en nuestro registro, pero lo que no se hace así, lo que no será un aprendizaje, será un proceso de memorización, después lo que yo digo de vomitado de memorización y después se queda en el olvido. Pero el aprendizaje real es aquel que se vincula a la emoción. Y Mar Romera, que es una crack, un referente en cuanto a educación emocional, ella dice, los alumnos no aprenden lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros mismos, porque somos tan referentes que ellos van a aprender lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros disfrutamos en el aula con ellos, ellos van a disfrutar y van a aprender, ¿vale? Entonces, pararos a pensar a día de hoy cómo de importante o cuánta importancia le habíais dado al proceso emocional en vuestras aulas. Y a partir de hoy, ¿cuánta importancia le vais a dar? ¿Vale? Esto es un mini tastet. ¿Qué podemos hacer? Tenemos diferentes piezas, ¿vale? Para acompañar a los alumnos en este aprendizaje. Por eso he puesto este puzzle, ¿vale? La primera es la inteligencia emocional, que ya os la he explicado. El otro es el coaching. El coaching es un proceso de acompañar al alumno, ¿vale?, a encontrar la solución por sí mismo, ¿vale? Tú le haces preguntas y él poco a poco va encontrando las respuestas, ¿vale? También el coaching sirve para generar cambios, ¿vale? Para plantearnos objetivos y generar cambios. Las herramientas que tenemos son el rapport, la escucha, la pregunta, el feedback y la intuición, ¿vale? A partir de estos elementos, ¿vale? El rapport es simular los diferentes movimientos que hace el alumno, entrar en sintonía con él, con su sistema respiratorio, cómo modelarlo, porque a nivel de lenguaje no verbal es muy importante la comunicación que se da entre dos personas. Entonces yo me pongo a la altura de ellos, si ellos están así yo tiendo a poner esa postura porque estoy entrando en tu canal comunicativo. La escucha es una escucha activa donde yo escucho lo que me dices y también lo que no me dices y los silencios y tu respiración para ver en qué estado emocional estás. La pregunta, luego os la explico porque en el coaching la pregunta es como la llave, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú haces una buena pregunta, el alumno encuentra la respuesta y se da la solución a sí mismo. El coach lo que hace es ponerte en un jaque para que tú te descubras a ti mismo tu potencial. Entonces las preguntas tienen que ser positivas, es decir, me predisponen a que yo genere un cambio en mí, ¿vale? ¿Y qué es lo que más te gustaría hacer? ¿Vale? Y a veces una pregunta también es, ¿y qué es lo peor que podría pasar? ¿Por qué? Porque, vale, pues lo peor que podría pasar es que me sienta triste. Y si te sientes triste, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues esto, vale, entonces ¿cómo lo podrías solucionar? Porque a veces tenemos un miedo muy grande a algo, pero no sabemos al qué, ¿vale? Y hay que acompañarlos.
¿qué es lo peor? ¿Qué es lo mejor que podría pasar? ¿Vale? Pues lo mejor que podría pasar es, no sé, ¿no? Que me sienta súper a gusto compartiendo con mis compañeros este conocimiento, lo que sea. ¿Vale? Entonces ponemos una balanza ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Abiertas es porque tienen que tener varias respuestas a una misma pregunta. Porque, bueno, los coaches siempre decimos, hay 3 posibles soluciones ante un problema, ante un mismo problema. Y es así, si tú buscas encuentras respuestas. De responsabilidad. Las preguntas de responsabilidad quiere decir que yo te hago una pregunta para que tú la respondas siendo el responsable de esa acción que tú harás, ¿vale? Porque yo sé que tú puedes generar cambios. Entonces te hago preguntas para que tú tomes las riendas y te responsabilices. Preguntas enfocadas al futuro lo que hacen es que nos llevan a la acción, ¿vale? Algo muy importante es utilizar el silencio de forma inteligente. A veces hay que parar, callar y dejar un margen de tiempo. Y luego las preguntas estas que conectan con el potencial, ¿vale? El feedback, ya os lo he explicado antes, pero el feedback es muy potente para reconocer la tarea. Y luego está el feedback de mejora. Yo siempre digo, no le digas a un niño, esto está mal, no. Tú le dices, mira, esta ficha que has pintado, he visto que la has hecho de color rojo y que te has esforzado y aquí la has puesto verde. La próxima vez, ¿podrías ponerle también el color amarillo? ¿O tú crees que podrías hacerlo? Mira, ¿qué ha pasado aquí? ¿Te has salido de la línea? ¿Podrías hacerlo sin salirte de la línea? Yo creo que podrías mejorarlo de esta manera. Aún así está perfecto. O está bien. ¿Vale? La próxima vez vamos a hacer esto. Porque con el feedback positivo le estás reconociendo la tarea que ha hecho y a la vez le estás dando la estrategia para generar un cambio positivo la próxima vez. Y luego la intuición también se utiliza mucho en el coaching, porque la intuición viene mucho del lenguaje no verbal y de esa conexión a nivel emocional, ¿vale? Entonces tú puedes intuir cómo puedes hacerle las preguntas a tu alumno, cómo lo puedes acompañar a nivel emocional, ¿vale? Después, ¿cómo es un proceso de coaching? Hay un asunto, hay un problema, hay una dificultad, hay un reto, ¿vale? Nos marcamos un objetivo que queremos conseguir en este proceso, ¿no? Tengo un niño, yo qué sé, ¿no? Pues que aquí ahora está muy enfadado porque el tema de la pelota, ¿no? Del patio. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para regularlo? ¿Cuál es el asunto? Que está enfadado. El objetivo, que se habla de ese estado emocional. ¿Cuál es la realidad? Que aquí ahora en la clase no quiere hacer esta tarea. Vale. ¿Qué opciones tengo? Presentarle, dejarlo como está, sacarlo de la clase, presentarle una nueva tarea, Hablo con él, qué opciones tenemos, cómo lo vamos a hacer y qué compromiso vas a adquirir tú con este cambio, ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que lo veréis mejor. Mira, esto era una niña que yo tenía, una adolescente ella, que empezó a llorar en la clase, empezó a llorar, ¿vale? Lloró, estaba muy negativa, mis compañeros no me quieren, mis compañeros no me quieren, mis compañeros no me quieren. Y justo antes, el día anterior, habíamos hecho un trabajo de reconocimiento de feedbacks positivos por parte de los compañeros, ¿vale? Cada uno había dicho qué cualidades positivas veían sus compañeros. Entonces yo le dije, esto no es cierto porque ayer estuvimos trabajando esto y tus compañeros te dijeron esto, esto y esto, ¿no? Porque no, nadie me quiere, nadie me quiere. Bueno, estirando del hilo, no era que nadie no la quería, sino que ella sentía que su padre no la quería. Vale. Pude tener un momento de individual con ella y le hice una sesión de coaching. Bueno, ¿qué realmente te pasa con tu padre? Pues que cuando yo voy a su casa siento que no juega conmigo, que no quiere hacer cosas conmigo, siento que me deja de lado. Vale. ¿Qué necesitarías tú expresarle a tu padre? Pues yo necesitaría decirle que juegue más conmigo, que no sé qué, que tal, ¿no? A través de preguntas vamos desglosando qué le está pasando a ella. O sea, mi padre no me quiere, viene a través de unas experiencias que ella ha tenido, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué te pasa con tu padre? ¿Qué vives tú en casa? Y descríbemelo porque a partir de aquí vamos a crear un croquis, ¿vale? Vale, tienes esta radiografía. En casa mi papá pues no juega conmigo, tal. ¿Qué necesitas tú? Pues yo necesito que juegue conmigo. ¿Y cómo se lo podrías decir? Y ella misma dijo, pues le quiero hacer un dibujo. Y cogimos una cartulina grande, le hizo un dibujo y dijo, papá, te quiero mucho. Quiero que juegues conmigo, no sé qué era.
no sé qué puso, ¿vale? Pero en este proceso pasamos de una crisis a una mediación, a una resolución, donde ella comprende que está en un estado emocional de agitación, ¿no? Pues estoy triste, me siento triste porque yo creo que mi padre tal, 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 y como genero un cambio, cambia mi estado emocional y soy capaz de generar esta respuesta donde yo misma sé que lo que quiero es decirle yo a mi padre que necesito esto de él, ¿vale? Y luego al día siguiente vino y me dijo, le he dado la cartulina a mi padre y mi padre se ha puesto súper contento. Pues claro, uno se va a poner contento, ¿no? Entonces, es como nos acompañamos. Y fue todo a través de preguntas, ¿vale? Porque el coaching es, tú lo vas guiando, pero tú ya ves que, por eso muchas veces, lo primero que nos dicen los alumnos no nos lo podemos creer. Eso es la punta del iceberg de un conflicto más profundo. Y aquí que había una falta de amor, lo que ella vivía como una falta de amor de una de las relaciones primarias, que es el padre, ¿vale? Las relaciones primarias son papá, mamá, la pareja y los hermanos, ¿vale? Entonces, cuando nuestras relaciones primarias no trontollan, ¿no? Eso se refleja muchísimo en el aula. Entonces hay que ser grandes observadores de qué hay detrás de este enfado por la pelota, porque no me da cuenta que te pongas así. Pues igual es que hay una falta de amor y apretado por la pelota, porque como en casa no puedo llorar y aquí sí, pues mi drama, que no me pude llorar allí, me lo lloro aquí, ¿vale? Entonces es ir más allá. La PNL lo que hace es tener en cuenta cuáles son nuestros canales de entrada, ¿vale? Cómo nos comunicamos y cómo a través de reenfocar la atención y de cómo utilizar el lenguaje de una actitud positiva y un buen enfoque, reacompañamos y reenfocamos a los alumnos, ¿vale? La manera en cómo recogemos la información, ¿vale? Nosotros desde la PNL se llama sistemas representativos. Y aquí tenemos el canal visual, ¿vale? Hay alumnos que son muy visuales, que captan la mayoría de la información a nivel visual, hay que son auditivos y hay que son cinestésicos, ¿vale? Gustativo y olfativo también son canales de entrada de información, pero los más potentes en el aula son estos tres de arriba. Por lo tanto, tenemos que tener presente cuando estamos en el aula que nosotros proporcionamos a nuestros alumnos información visual, auditiva y cinestésica, porque si no la información, para un visual que solo la representa a nivel auditivo, la mitad de la información se pierde. Por eso es importante tener soportes visuales y utilizar un lenguaje cinestésico e incluso tocar, a veces no, la mano o le pones la mano en el hombro, no, porque son más cinestésicos, necesitan más sentir el aprendizaje, ¿vale? Y esto es lo que hace la PNL. La neurociencia también nos da pistas de cómo a nivel neurológico nos movemos, ¿vale? Por lo tanto, la plasticidad neuronal nos dice que el aprendizaje se construye en diferentes redes neurológicas y que contra más cosas diferentes hacemos, más redes neurológicas conectamos y más potenciamos nuestro cerebro. El mindfulness es otra manera de ayudar a la regulación emocional, ¿vale? Paramos y respiramos. ¿Cuántas veces lo hacemos esto en el aula? Es súper importante. Tomar un minuto para respirar en el aula. Parar, empezar vosotros como profes a tomaros un minuto en vuestra vida para respirar y luego llevarlo al aula. Veréis como ese minuto es un minuto de gloria. Si lo creáis como hábito, antes de empezar la clase o a mitad de la clase, o estamos alborotados, bebemos un poquito de agua y un minuto de respiración. O empezamos por 30 segundos. Esto es un minuto de gloria, os lo digo, porque lo que hacemos es reenfocar nuestra mente en el aquí y el ahora. Lo demás no importa. Y me lleva a un estado de calma y puedo volver a empezar. Esto me encantó porque es de una escuela que trabajan con mindfulness. Lo encontré por internet, ¿no? Pero dice, mindfulness es un descanso mental para que no estemos tan nerviosos. Es más divertido con música. Podéis ponerles música y paramos y respiramos. La utilizamos para los exámenes o algún taller, ¿vale? Porque me reenfoco, porque hacen anclajes de programación neurolingüística.
Yo cuando hago mindfulness me concentro en la respiración y siento como si estuviera nevando en la punta de mi nariz. ¿Vale? Y el mindfulness me ayuda a mí y espero que a ti también. El mindfulness os recomiendo que hagáis formación o que empecéis a llevar a cabo pequeñas prácticas. La autoobservación sirve para que nosotros le digamos al niño: ¿qué te está pasando aquí ahora en este momento? ¿Cómo yo puedo saber que me estoy poniendo nervioso? Pues porque me duele el estómago, lo que os decía antes. Si no enseñamos a los alumnos a autoobservarse, costará mucho que regulen su emoción. Por lo tanto, hay que hacer este acompañamiento de autoobservación, ¿vale? Dedicar espacios. El mindfulness ayuda a la autoobservación, porque el mindfulness, como reenfoca la información aquí y ahora, ¿vale? Hacer meditaciones o juegos de cerramos los ojos, respiramos 3 veces, lleva la atención a tu mano, lleva la atención a tu pie, lleva la atención a tu barriga. ¿Y cómo te sientes? ¿Vale? Estos ejercicios se van integrando en nuestro inconsciente y ayudarán en la toma de conciencia de cómo te sientes. No es lo mismo decir cómo estás a cómo te sientes. Hay un abismo, ¿vale? La respuesta es muy diferente. Entonces a un alumno, cuando hay que acompañarlo emocionalmente, ¿cómo te sientes? ¿Qué emoción hay? Y si son pequeños, ¿qué animal serías? ¿Y qué estaría haciendo ese animal en ese momento? ¿O qué dibujo animado serías? ¿O qué mascota? Lo que sea, ¿vale? Y ya para acabar, la diferencia entre los alumnos que fracasan y los que triunfan es que unos no saben ponerse en un estado potenciador y otros sí que lo saben hacer. De manera que una educación basada en el éxito escolar es saber cómo acompañar a los alumnos a estados potenciadores y utilizarlos en beneficio de su aprendizaje. Por lo tanto, nuestro potencial es acompañarlos a estados potenciadores, ¿vale? La PNL, el coaching, el mindfulness, el acompañamiento emocional, lo que hace es recordar, estoy en un estado de supervivencia o estoy en un estado de apertura, ¿vale? El que no sabe estar en estado potenciador está en supervivencia, el que sabe estar en estado potenciador está en apertura, ¿vale? Entonces, acompañémoslos, ¿vale? Cuando sale un conflicto hay que resolverlo, no puedes empezar una clase con un conflicto abierto porque será muy difícil, ¿vale? Tendrás una clase totalmente en supervivencia, no habrá apertura. A veces es mejor priorizar los estados, bueno, a veces no es mejor priorizar los estados emocionales, porque luego la lección entrará sola. Y esto es un trabajo de autoindagación del maestro, de confiar plenamente en la importancia que tiene el estado emocional en el aprendizaje, de tú mismo hacerte mindfulness, respirar, hacerte preguntas, hacer autoobservación y acompañarlos a ellos. Espero os haya gustado esta conferencia. Es mucha información que se puede estirar de cada una de las diapositivas. Podríamos estar 1 hora. Yo lo he condensado, esto es como un break, un tastet. Y lo más importante para mí es que el secreto de la educación es encontrar el tesoro que el alumno guarda en su corazón. Porque ahí hay una grandeza enorme, enorme. Si yo no estoy en apertura, mi corazón está cerradito. Si abro mi corazón, si abro mi potencial, prepárate mundo que aquí estoy yo, ¿vale? Así que profesores, profesoras, maestros, maestras, educadores, pedagogos, pedagogas, logopedas, comunidad educativa, abramos nuestros corazones, acompañemos a nuestros alumnos a que abran sus corazones y disfrutemos cada día de nuestras prácticas educativas. Muchas, muchas, muchas gracias y deseo que os encante esta trilogía. Ya vamos por el 66% de ella y cualquier cosa tenéis el correo electrónico, tenéis mi página web y estamos en contacto. Un abrazo enorme.